En esta tarde en el encuentro que llamamos Contra el cáncer de piel, investigación. Según datos del Observatorio del Cáncer, se diagnostican al año en España cerca de 21.000 nuevos casos de cáncer de piel, de los cuales 6.000 son melanomas. El melanoma es un tipo de cáncer especialmente agresivo, que a pesar de su pequeño tamaño puede diseminarse con rapidez y llegar a poner en riesgo la vida de quien lo padece. Lo preocupante, además, es que su incidencia sigue aumentando año tras año, a pesar de que en muchos casos podría prevenirse con medidas sencillas. Por suerte, si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, el pronóstico podría ser positivo. Hace apenas unos días se conmemora el Día Mundial contra el Melanoma, una fecha clave para recordar la importancia de la prevención, especialmente ahora que adentramos en los meses con más horas de sol. Desde la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer queremos aprovechar esta ocasión para compartir con todos vosotros ejemplos de proyectos de investigación actuales, porque detrás de cada avance hay personas trabajando y hoy tenemos la suerte de contar con 3 de estos investigadores que están dedicando su carrera a encontrar soluciones. Estos 3 proyectos que vais a conocer forman parte de los 37 proyectos sobre cáncer de piel que estamos financiando actualmente desde la asociación, dentro de una red de más de 2.300 investigadores ECC. Solo el año pasado lograron todos ellos más de 366 proyectos. Esto equivale a un resultado al día. Desde la Fundación nos sentimos muy orgullosos de nuestros investigadores. Quiero empezar agradeciendo a los investigadores que nos acompañan por dedicar un rato de su tiempo fuera del laboratorio, alguno incluso de vacaciones, para compartir su trabajo con todos nosotros. Y muchas gracias a los cerca de 300 personas que os habéis inscrito a este encuentro, de unas 50 provincias, según me dicen, y alguno de Brasil, por vuestro interés y dedicación en esta tarde. Esperamos que este encuentro sea ameno, interesante y sobre todo participativo. Os animamos a enviar vuestras preguntas a través del chat o del código QR, que a continuación voy a ir ya mostrándoos si consigo compartir, hacer las dos cosas a la vez. Bien, estas son las cifras que os he contado antes y este sería el código QR en el que podéis enviarnos vuestras preguntas. Para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, os recordamos que tanto las cámaras como los micrófonos permanecerán desactivados durante la sesión. Mi nombre es Nayara Cambas, soy directora de divulgación de la Fundación Científica y empezamos este encuentro digital contra el cáncer de piel e investigación. En primer lugar, me gustaría presentaros al doctor Héctor Peinado, cuya relación con la asociación se remonta al año 2005. Hace 20 años recibe su primera ayuda en el mundo de la ciencia, lo que le abre las puertas a poder seguir formándose en el extranjero, en Estados Unidos. Pero posteriormente puede volver a España y comienza su etapa profesional en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como jefe de grupo de microambiente y metástasis. En el año 2019, una ayuda de la AECC le permite impulsar su propio proyecto y poco después, en el 2022, consigue una de las más importantes que tenemos en la Fundación, liderando un proyecto, un grupo coordinado AECC, por un importe de 1.200.000 euros. Héctor, varios han sido los proyectos que has llevado a cabo con el apoyo de la asociación, pero hoy nos gustaría que nos hablaras de este proyecto de grupo coordinado, proyecto que habéis titulado Mejorar la inmunoterapia contra el melanoma mediante el uso de nanopartículas. Héctor, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Nayara, y nada, gracias sobre todo a la asociación y a todos sus miembros y sobre todo a todos los que apoyan a la Asociación Española contra el Cáncer, porque permite, entre otros, el desarrollo de este proyecto. Yo hoy os voy a dar una visión de lo que es el proyecto, pero quería un poco integraros o focalizar la atención en lo que estamos estudiando. Como podéis ver en la pantalla, hay muchos tipos de cáncer de piel. Hoy vamos a hablar del melanoma porque es el más agresivo y el que tiene más tendencia a metastatizar, que es uno de los conceptos que estudiamos en nuestro laboratorio, pero también hay que tener en cuenta que hay otros tipos de cáncer de piel, como el carcinoma de células basales o células escamosas, que aunque hoy no voy a hablar de ellos, también hay bastantes investigadores que, bueno, analizamos no solo el origen, sino la potencial terapia. Entonces, Nayera, si me pasas a la siguiente diapositiva, por centrar ideas, todo tumor tiene una progresión, es decir, el factor crucial de la detección del cáncer es cuanto antes lo detectemos mejor. ¿Por qué? Porque este tumor
va a pasar de una serie de grados entre, como veis en la pantalla, entre 0, 1, 2, 3 y 4. Esto significa que va creciendo no solo localmente, que son los grados hasta el 2, sino empieza el proceso de la metástasis, que es el grado 3, donde estas células, la metástasis no es más que las células que salen del tumor primario y se van expandiendo, es como una colonización local. Y luego está el grado 4, que es donde estas células dejan de estar localizadas en la piel, donde se localiza el melanoma, y se expanden en nuestros tejidos. Nosotros estamos estudiando no ya solo los mecanismos de metástasis, sino cómo podemos desarrollar nuevas terapias para tratar de que ese melanoma metastásico pueda ser tratado y vencido en su caso. Entonces, si me pasas a la siguiente diapositiva, el problema que tenemos aquí es la metástasis, como os he dicho, viene del griego cambio de lugar. Ya per se indica que una célula que está en un tumor primario, en este caso en la piel, se expande hacia otros órganos y es un proceso por el cual pues es letal, porque si le das a la siguiente, Nayaira, una de los problemas que tenemos en la metástasis es la supervivencia de los pacientes con metástasis. Como veis aquí, cuando se tiene metástasis, la supervivencia de los pacientes baja desde un 98%, si somos capaces de detectarlo a tiempo, a un 22%. Y por eso, cuando yo me dediqué a investigar en cáncer, no, vete atrás un poquito. Nada, tranquila, no pasa nada. Simplemente me dediqué a analizar el proceso metastásico y analizar qué factores eran capaces de lanzar la metástasis y sobre todo por qué era tan letal, ¿vale? Y ese es el gran problema de metástasis. Y entonces ahora sí que vamos a ir a la gran solución que surgió hace varios años, que es una terapia que seguro que habéis oído hablar de ella, que es la inmunoterapia. Está aquí simplificado, básicamente es despertar nuestro propio sistema inmune contra el cáncer. Esta terapia lo que consigue, una de las estrategias macabras que tiene el cáncer es de alguna forma dañar nuestro sistema inmune, de alguna forma engañarlo para que no le reconozca. Pues bien, la inmunoterapia lo que consigue es volver a que estas células reconozcan al cáncer y lo puedan de alguna forma tratar, ¿no? Reducir. Entonces nosotros, la gran solución fue la inmunoterapia, recibió el premio Nobel hace años y lo que estamos haciendo durante estos años es tratar de mejorarla. Entonces, si le das al siguiente paso, esto es cómo ha mejorado la supervivencia durante estos últimos años, ¿vale? Pasamos del 2008, cuando yo empecé a investigar, un 10% de los pacientes sobrevivían al melanoma. Ahora estamos en un 50%. Como veis, hemos avanzado bastante, ¿no?, en estos años. Ahora, incluso con la inmunoterapia lo que conseguimos es que entre un 15 y un 40% puedan estar curados, lo que denominamos que básicamente después de 5 años siguen sin tener cáncer. Y eso es un reto que hemos superado. Ahora, el objetivo es pasar de ese 50%, ¿por qué no a un 100%? ¿No? ¿Por qué no? Entonces, como investigador nos gustan los retos y eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Nuestro proyecto va de eso. Y si me pasas a la siguiente diapositiva, por poneros en contexto, este es el proyecto coordinado que dirijo. Somos varios grupos de biología tumoral, que es el mío, inmunólogos, que es el doctor Sánchez Madrid, nanotecnólogos, que es el doctor Álvaro Somoza, y oncólogos, Nuria Romero. Como veis, la idea es hacer un grupo multidisciplinar que podamos abordar el proyecto de diversos ángulos. Yo entender la biología tumoral, Sánchez Madrid ver cómo el sistema inmune puede ser despertado, como se comentaba, podemos, digamos, reprogramar el sistema inmune para atacar al tumor. Álvaro es el nanotecnólogo que realmente diseña estas partículas para influenciar a las células inmunes. Y por último, la rama de oncología que tenemos, obviamente, pacientes de melanoma, donde estamos estudiando las potenciales terapias. Vale, entonces el concepto del proyecto es básicamente mejorar la efectividad de la inmunoterapia. Se puede hacer de varias maneras. Nosotros hemos optado por la combinación con nanopartículas, hay muchas otras. Y estas nanopartículas, si le das a la siguiente, Nayara, son partículas que van por debajo incluso del tamaño de una bacteria. Y esto está diseñado en el laboratorio de química. Lo que hacemos es cargar estas nanopartículas con una serie de moléculas para hacer, digamos, targeting, que básicamente estas moléculas puedan ir a las células inmunes y reprogramarlas. Entonces, este es el objetivo que queremos hacer y realmente el objetivo del proyecto como tal, si me pasas a la siguiente diapositiva, es
reactivar este sistema inmune. Y estas nanopartículas, que son estas bolitas pequeñitas que están alrededor de la célula inmune, que sería la blanca, puedan atacar mucho más eficientemente a la célula tumoral, que en este caso sería la verde. Seguro que recordáis la serie de La vida es así, ¿no? Yo me he criado con ellos y muchos de vosotros probablemente también. El objetivo es ese, reactivar el sistema inmune para que, si os acordáis, estos glóbulos blancos, que son el ejército que tenemos, pueda ser capaz de reactivar al sistema inmune y de alguna manera atacar al tumor. Y el objetivo final del proyecto es vencer esto y que esa supervivencia, como os he dicho, del 50% que tengamos ahora, podamos mejorarla con esta terapia y en combinación con otras. A lo que os he dicho, mi objetivo personal es el 100%. Obviamente puede ser utópico, me digáis, pero es lo que hay que luchar, ¿no? Tratar por mejorar esta terapia como sea. Y ya por último, solo dar las gracias por supuesto, a mi laboratorio. Como veis, aquí estamos en el CENIO, aquí en Madrid, y de nuevo daros las gracias a todos, a la Fundación en primer lugar y a todos vosotros, ¿no? Por vuestro tiempo ahora y sobre todo por el apoyo que hacéis a la Fundación, que como veis, pues es posible hacer este tipo de proyectos. Nos quedan aún la mitad de proyecto y espero daros, digamos, buenas noticias en un par de años. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Héctor. La verdad que después de escucharte se me ocurren, voy a compartir mejor la imagen de los de los 4 que estamos aquí. Se me ocurren muchísimas preguntas que hacerte. Creo que la inmunoterapia es una línea de investigación súper potente, ha demostrado muchos beneficios en cánceres hematológicos, está también teniendo mucho potencial en otras líneas, en otros tipos de cánceres más sólidos como el cáncer de mama. Pero donde me gustaría resaltar algo de tu proyecto, que lo has mencionado, esa coordinación entre 4 grupos. Vosotros sois Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, investigación más translacional, más biológica, tenéis el INDEA, nanociencia, con el doctor Somoza, que también le tenemos muchísimo cariño desde aquí la asociación, que ha estado con proyectos financiados por nosotros y grandes resultados obtenidos. Tenéis universidad, tenéis hospital con oncología. Por resaltar un poco más la importancia de que de los distintos grupos multidisciplinares colaboréis conjuntamente, de que haya una coordinación, una comunicación y que desde cada una de estas áreas aporten al proyecto. Beneficios, dificultades que si no de otra forma tendríais los investigadores. ¿Podríamos resaltar un poquito esta figura multidisciplinar en los equipos? Sí, claro, esto es como jugar a fútbol. Uno es el portero, otro es el defensa, laterales, centro y Vinicius, ¿no? Por decirlo así. Ahora, realmente yo me centro en análisis de la biología tumoral, pero no tengo el conocimiento necesario para interpretar el sistema inmune. Eso lo aporta Paco Sánchez Madrid, que realmente viene estudiando cómo reactivar los linfocitos para... Él viene estudiándolos en inmunología, pues yo le doy mis ideas de cáncer, en la de inmunología, y somos capaces de reactivar contra el sistema inmune contra el tumor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí viene Álvaro y dice, bueno, pues realmente tenemos estas partículas, las vamos a cargar con esta terapia y las vais a usar en ratones, que es mi modelo, pero el objetivo luego es ir a pacientes. Entonces para eso está Nuria, que nos aporta la parte generalmente de pacientes. Lo que obtenemos es el plasma de los pacientes, donde vemos qué potenciales dianas queremos realizar. Entonces, como ves, somos piezas de un puzzle. Nos entendemos por el lenguaje de la ciencia, nos reunimos una vez al año mínimo, pero tenemos una comunicación constante, te diría cada mes probablemente, para organizar los ensayos aquí en ratones, en modelos preclínicos, con los ensayos en humanos, que nos recibimos el plomo. O sea que realmente hay una comunicación muy activa anualmente y una oficial que es una vez al año. Incluso con vosotros nos solemos reunir estos 2 últimos años con la coordinadora del proyecto. Gracias, Héctor, por explicarnos un poquito más y profundizar en este punto que consideramos tan importante, que haya una coordinación entre todos los profesionales que pueden aportar para conseguir que esos resultados se consigan lo más rápido posible y que sean fáciles de aplicar luego a los pacientes. Luego volveremos seguramente contigo, Héctor, pero ahora permíteme que siga presentando a nuestros ponentes, que la siguiente voy a intentar poner su diapositiva sobre la marcha. Aquí está. Teresa Martín, que es una de nuestras investigadoras más jóvenes y ejemplo de lo que nosotros llamamos y presumimos de talento AECC.
Teresa es licenciada en biomedicina y, aunque es muy joven, ya ha trabajado en laboratorios de Nueva York y de París. Actualmente está llevando a cabo su doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con el apoyo de la Asociación en Madrid, y su proyecto se titula Buscando un nuevo talón de Aquiles en el melanoma, muy relacionado también con el trabajo previo que ha hecho en años anteriores el doctor Héctor Peinado. Empezábamos el encuentro comentando que el melanoma es un tipo de cáncer especialmente agresivo que, a pesar de su pequeño tamaño, puede diseminarse con rapidez y llegar a poner en riesgo la vida de quien lo padece. Y esto es porque muchas veces solo vemos la mancha o el lunar que pasan desapercibidos, porque no necesariamente necesitan que tengan un gran tamaño, pueden ser pequeños, porque lo que hacen es tender a crecer hacia adentro de nuestra piel, hacia adentro de nuestro cuerpo, y una vez que encogen los vasos sanguíneos tienen la capacidad de expandirse. Y antes nos enseñaba Héctor qué diferencia había del porcentaje de supervivencia cuando había metástasis local o metástasis en otros órganos. Y esta suele ser la metástasis la principal causa de mortalidad en este y en otros muchos cánceres. Por eso es importante la prevención y el de investigar sobre ello. Teresa, nuestro sistema inmunitario, que es el encargado de defendernos de cualquier amenaza en nuestro cuerpo, no funciona correctamente y se produce la enfermedad. ¿Cómo estáis vosotros estudiando y cómo estáis atacando este problema? Muy bien, gracias Nayara por la invitación y la presentación. Pues como comentaba el doctor Peinado, el melanoma es un cáncer muy agresivo debido a su gran capacidad metastática. Aquí os muestro una foto. Imaginemos que tenemos un melanoma en la piel de la cadera. Solamente con que ese melanoma tenga 1 milímetro de profundidad, que es lo que se representa en la parte más marrón oscura, ya es capaz de migrar a otros órganos, empezando por los ganglios linfáticos que están cerca del tumor y después típicamente hígado, pulmón y cerebro. Siguiente. Para que esto ocurra, esas células tumorales representadas en marrón tienen que interactuar con los vasos linfáticos porque tienen que conseguir entrar en ellos y además tienen que evadir el sistema inmune, tal y como nos comentabas. Entonces, en nuestro laboratorio nos centramos en estudiar cuáles son específicamente esas características que tienen las células tumorales que les permiten evadir al sistema inmune y así poder viajar a otros sitios lejanos. Esto lo hacemos utilizando modelos animales y muestras de pacientes. Aquí os enseño uno de los modelos animales que utilizamos. A la izquierda tendríamos un ratón sin tumor y a la derecha tenemos un ratón con tumor, que sería ese bulto que vemos ahí. Entonces, en función de las características que tiene ese tumor, una cosa que nosotros modificamos, podemos ver si se generan más o menos metástasis, que serían los puntos de colores que veis en el ratón. Veis que están más brillantes o con más color los ganglios linfáticos, el hígado y los pulmones. Entonces, utilizando este modelo de ratón en mi laboratorio, llevamos ya muchos años estudiando Midkind, que lo descubrimos con este modelo. Midkind es una proteína que es secretada por las células del melanoma. Las células están representadas en marrón y Midkind sería esta proteína roja que secreta en las células tumorales. ¿Y cómo le ayuda? Le ayuda, por una parte, aumentando la adhesión de las células tumorales a los vasos y ayudando a que migren a través de la pared de los vasos y consigan entrar en el torrente linfático. Y por otro lado, actúa también sobre las células de los propios vasos, haciendo que proliferen, es decir, que haya más y que se ramifiquen más para que haya más superficie de contacto entre los vasos linfáticos y las células tumorales. Sí. No. Ahí, justo. Ahora ha aparecido el sistema inmune, que es nuestro tercer componente. En mi laboratorio también se ha demostrado cómo Midkind, esta proteína que secreta en las células del melanoma, es capaz de actuar como el sistema inmune, como decía Héctor, engañándolo, haciendo que en vez de atacarlo, que sería lo natural, que nuestras células del sistema inmune actúen al tumor, cuando hay Midkind, las células evaden al tumor, como que no le ven, no le pueden atacar. Y por lo tanto, esto facilita obviamente que el tumor crezca y que se disemine. Ahora sí. ¿Qué pasa? No solo está Midkind. Midkind actúa en conjunto con otras 300 proteínas. Entonces, yo he entrado al laboratorio y mi proyecto se basa en identificar de esas cientos de proteínas
cuáles son las más importantes, cuáles tienen un rol tan importante como MIDKIND para conseguir bloquearlas todas juntas. Entonces, para presentaros qué hacen estas dos otras proteínas que me dedico yo a estudiar en la tesis, os voy a explicar antes la diferencia entre un tumor caliente y un tumor frío. Un tumor caliente, la parte roja la tenemos a la izquierda de la pantalla, sería un tumor en el cual las células inmunes representadas en color son capaces de identificar y de matar a las células tumorales en marrón. Es decir, sería una situación normal, lo ideal. Sin embargo, en muchos cánceres, como por ejemplo en el melanoma, en ocasiones el sistema inmune no funciona como es debido. Y entonces nos encontramos con tumores fríos, que a su vez tienen distintos subvariantes, por así decirlo. Tendríamos un tumor frío reprogramado, que es lo que pasa cuando tenemos MIDKIND. Cuando las células del tumor secretan MIDKIND, el sistema inmune sí que ve a las células tumorales, pero no las ataca, porque ya es un sistema inmune que ha cambiado, se ha vuelto a favor del tumor en vez de en contra suya. Y aquí os presento a las dos proteínas que yo estudio. Una se llama S100A7 y la otra se llama FABP5. Con S100A7, ¿qué hemos visto? Pues que actúa igual que MIDKIND. Cuando las células del tumor lo secretan, el sistema inmune no es capaz de ver al tumor, no es capaz de atacarlo, por lo tanto, el tumor puede proliferar libremente y generar metástasis. Y por otro lado, la otra proteína que me dedico a estudiar es una proteína que modifica los lípidos de la célula. ¿Y qué pasa? Que cuando las células del melanoma lo secretan, lo que genera en su entorno es que las células inmunes no puedan entrar al tumor, ni siquiera lo ven. Entonces, lógicamente, si el tumor está excluido de células inmunes, es imposible que mate a las células y por lo tanto estas pueden proliferar libremente. Como consecuencia, ¿qué tendríamos? Bueno, ya os lo he ido diciendo, pero si tenemos un tumor caliente, que es la situación ideal, en los ganglios linfáticos, estos sitios distales, no habría metástasis porque el sistema inmune es capaz de frenar al tumor en el sitio en el que se origina, pero sin embargo, si tenemos un tumor frío, ese melanoma que se nos ha generado en la piel va a seguir proliferando, va a invadir los vasos linfáticos, va a llegar a los ganglios y a otros órganos más lejanos. Sí, podemos darle. Entonces, bueno, mis próximos pasos en el proyecto pues, son estudiar la relevancia de estas dos proteínas en la progresión a melanoma y en la respuesta a inmunoterapia, porque como ya ha explicado Héctor, la inmunoterapia consiste en potenciar nuestro sistema inmune para que pueda reconocer a las células del tumor. Y como yo estoy estudiando dos factores que lo que hacen es esconder al tumor del sistema inmune, vamos a atacarlo para poder potenciar la inmunoterapia. Y por supuesto estaré encantada de seguir comunicando estos resultados a la comunidad científica y al público en general. Y sí, siguiente. Nada, he puesto una diapositiva para dar las gracias a la FCE por su gran labor en mi laboratorio. Literalmente no existiría sin la FCE porque mi jefa de laboratorio, que es Marisol Soengas, pues gracias a una beca de la FCE, pudo retornar de Estados Unidos y montar su laboratorio aquí en el CENIO. Y bueno, hemos seguido teniendo becas de la ICC a nivel de proyecto y también a nivel predoctorales, pues yo ya soy la tercera estudiante de doctorado que puede realizar la tesis gracias a la asociación. Y siguiente. Nada, una foto de mi laboratorio, así que dar muchas gracias a mis directores de tesis, que son Marisol Soengas y David Olmeda, y por supuesto a todo el CENIO, que es súper colaborativo, y a la ECC por permitirme hacer la tesis. Gracias, Teresa. La verdad que es un gustazo escucharte tan joven y el proyectazo que tienes por delante. Me gustaría hacerte también algunas preguntas antes de dar paso a Víctor, nuestro último ponente, y porque a lo mejor alguna persona que nos esté escuchando también lo está pensando. Hablabas de las proteínas MIDKIND, luego las proteínas que estás estudiando, había más de 300 proteínas sobre las que podías elegir. ¿En función de qué te basas para decir yo quiero estudiar estas? Porque evidentemente son las que crees que vas a conseguir un resultado, que son las que tienen un impacto, pero ¿en qué te basas para poder elegir de entre tantísimas, una, Claro. 2, 3 de ellas? Esto es súper importante cuando se empieza un proyecto de tesis, las posibilidades suelen ser infinitas, hay que acotar. Entonces es verdad que un primer criterio
siempre es la novedad, es decir, la ciencia se publica, gracias a eso sabemos lo que han hecho nuestros investigadores, y entonces elegimos proteínas que no se hayan estudiado antes y no se hayan relacionado con metástasis o con sistema inmune, para generar conocimiento nuevo. Y por otra parte es muy importante acudir a las bases de datos de pacientes. Existen varios repositorios en los que tenemos bases de datos que se generan a partir de muestras de pacientes. Podemos saber qué genes, qué proteínas, cuál es el aspecto de los tumores de muchos pacientes, y gracias a eso, pues si yo hipotetizo que la proteína S100A7 puede tener una relación en melanoma, voy a buscar en esa base de datos a ver si los pacientes que tienen esta proteína mutada o que secretan mucho de esta proteína tienen menos supervivencia, han respondido mejor a la inmunoterapia, han conseguido la remisión completa. Si es que sí, bien, eso es un buen support a mi hipótesis de que esa proteína tiene un rol. Si por el contrario hay una proteína la cual pues se ve que da igual que los pacientes tengan mucho o tenga poca, la supervivencia es la misma, no se ha visto diferencias de respuestas, entonces eso me da a pensar que no tiene un papel importante en el desarrollo del melanoma y por lo tanto no voy a perseguir ese proyecto o esa hipótesis. La importancia aquí también se ve de compartir la información, de que la ciencia sea abierta y de que esos resultados, tanto positivos como a lo mejor no tan positivos o negativos, sean puestos a disposición del resto de investigadores para orientaros un poco hacia dónde tenéis que investigar y no dedicar recursos, esfuerzos y tiempo en líneas en las que no avanzan, ¿verdad? Por supuesto, sí. Muy bien, pues gracias Teresa, estás haciendo un magnífico trabajo que esperamos que pronto puedas contarnos resultados y sobre todo que llegue a los pacientes en forma de tratamientos más eficaces y seguros. Vamos a conocer a nuestro tercer y último invitado de la tarde. Voy a compartir también la presentación de nuevo por aquí. Aquí le veis a Víctor. Víctor también es uno de nuestros jóvenes talento. Él es Víctor Pozo, es químico y tiene un máster en química aplicada y farmacológica en la rama de química aplicada. Aunque él también es muy joven y tiene una larga experiencia de laboratorio, actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de La Rioja con el apoyo de la Asociación en La Rioja. Su proyecto se centra en el diseño de cremas solares más efectivas y seguras, por lo que podría lograr potenciar una de las herramientas que tenemos para defendernos de los rayos dañinos del sol. Sabemos que el cáncer de piel se produce por un crecimiento anormal y descontrolado de las células cutáneas, que se han alterado debido a la alteración de la acción de la radiación ultravioleta, UV, siendo esta procedente de la luz solar o de fuentes artificiales de radiación ultravioleta. Por eso suele manifestarse en mayor frecuencia en las zonas en las que están más expuestas al sol, como cara, brazos, piernas. Víctor, actualmente disponemos de cremas solares, pero ¿por qué es importante seguir investigando en esta línea y qué beneficios buscáis aportar versus estas cremas actuales? Bueno, muchas gracias en principio por la presentación. Y bueno, para poder hablar así un poco del proyecto de que estamos trabajando, os voy a intentar explicar brevemente cómo funcionan estos compuestos. Realmente las cremas solares tenemos una parte que es parte cosmética, pero tenemos una parte, un 10, un 20% de composición, que son estos fotoprotectores, como lo llamamos nosotros, que son los que nos protegen de la radiación ultravioleta. Por un lado, tenemos, depende del mecanismo que tengan estos compuestos de disipar la luz, tenemos dos tipos. Por un lado están los filtros físicos, que estos actúan como un espejo. O sea, cuando la luz incide sobre ellos, son capaces de reflejarla y impiden que ésta pueda atravesar la piel. Por otro lado, si le das a la siguiente diapositiva, porfa, ahí. En el campo en el que trabajamos nosotros es el de los filtros químicos. Como bien ha dicho Nayara, la radiación del sol, la que es perjudicial, en la que puede hacer que se desarrolle el cáncer, es la ultravioleta. Entonces, estos filtros químicos son compuestos capaces de absorber esta luz cuando incide sobre ella y la transforman en calor y en otra radiación inocua. ¿Qué pasa? Que no todos los compuestos que puedan absorber esta luz ultravioleta pueden ser potencialmente útiles en cremas solares. Esto lo podemos ver si pasamos de diapositiva, por favor.
que hay ciertos compuestos que ya están aprobados y que realmente usamos en el día a día que se ha demostrado que tienen un riesgo para los seres vivos. Por ejemplo, la abobenzona y la benzofenona 3 se ha demostrado que son perjudiciales para la vida acuática, mientras que el octoprileno se ha demostrado que es un disruptor endocrino en las personas. Por todo esto, las agencias reguladoras en los últimos años se están poniendo muy estrictos y están los requisitos mínimos para poder aprobar nuevos compuestos fotoprotectores los están endureciendo, poniendo gran énfasis en esta seguridad, tanto para la vida acuática como para la terrestre, y su grado de biodegradabilidad, para que no perduren en la Tierra. Entonces, siguiente, por favor. Los objetivos que tenemos nosotros en el proyecto es el de diseñar nuevos compuestos o nuevos filtros solares que puedan ofrecer una nueva alternativa de mercado y que puedan mejorar tanto la seguridad de estos compuestos a corto y largo plazo para las personas, así como minimizar cualquier impacto que puedan tener tanto para los animales como para las personas. Esto es importante porque realmente, aunque conozcamos muchas marcas y muchas cremas solares, no existen tantos compuestos fotoprotectores que podamos usar, por lo que he dicho, porque pueden suponer riesgos y porque tienen que pasar ciertas pruebas para que no sean peligrosos. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, bueno, a nivel de laboratorio, lo que nosotros trabajamos para poder llegar desde el diseño y la síntesis de estos compuestos a que puedan ser comercializados, podríamos decir que los estudiamos en 3 puntos muy diferentes. En primer lugar, nosotros sintetizamos los compuestos y hacemos un estudio de sus propiedades en lo que llamamos en disolución. Aquí vemos cómo estos compuestos pueden interaccionar con la luz y, por ejemplo, en la gráfica que vemos en la izquierda sería un ejemplo de 2 compuestos en los cuales podemos ver qué tipo de radiación son capaces de absorber. Por ejemplo, el compuesto 1, que está en azul, vemos que es capaz de absorber la radiación ultravioleta B, que sería la más energética. Y por otro lado, tendríamos un compuesto 2 que sería capaz de absorber la ultravioleta A. En este caso, si los usáramos por separado, siempre tendríamos un rango de radiación ultravioleta que sería capaz de incidir en la piel y que sería peligroso. Por eso, lo que se hace realmente en las cremas es que nunca se usa un único compuesto fotoprotector. Siempre usamos una mezcla de 2 o más compuestos. Así podemos tener claro que tenemos todo el rango del ultravioleta cubierto. Una vez estos compuestos por sí ya hemos estudiado sus propiedades por sí solo, pasamos al segundo paso, en el cual, lo que diríamos los ensayos in vitro. En estos ensayos lo que hacemos es añadimos estos fotoprotectores en una formulación que sería como una simulación de crema en la que ya tenemos una mezcla entre una parte cosmética y nuestro fotoprotector. La idea de estudiar las propiedades en estas formulaciones es ver que nuestros compuestos no interaccionan con el resto de compuestos y de componentes que puede tener la crema. Entonces, una vez hecha la formulación, la añadimos sobre una placa de metacrilato y realmente estudiamos las mismas propiedades que hemos estudiado en disolución, pero ahora en esta formulación. Ya el último paso, cuando ya hemos visto que no interacciona, que sus propiedades son buenas, sería el paso de hacer las pruebas, los test in vivo. Antes de llegar a este punto, obviamente se tiene que pasar ciertos test de citotoxicidad para ver y demostrar que estos compuestos no son tóxicos para las personas y para los animales, y entonces podríamos llegar al último punto, los test in vitro, en los cuales ya se prueba en personas. Se añade la crema y vemos cómo puede interaccionar estos compuestos o la crema con la luz y qué repercusión tiene a nivel de protección y de, por ejemplo, irritación sobre la piel o problemas dermatológicos. Y bueno, pues nada, ya pasamos la diapositiva. Y nada, para terminar, pues me gustaría agradecer mucho a la asociación, tanto a la delegación también de La Rioja, así como a mi grupo de investigación que me ha acogido muy bien, ya que yo no soy de La Rioja y me ha acogido muy bien en todos estos años de tesis. Y bueno, sobre todo me gustaría agradecer a todos vosotros los que habéis estado escuchando aquí un poquito de nuestras investigaciones y bueno, que muchas gracias.
Gracias a ti, Víctor, que sabemos que estás de vacaciones y nos has dedicado tu ratito Sí. para estar en esta tarde. Hay una cosa que querría destacar de tu proyecto que creo que también es muy interesante, no solo el protegernos a las personas, que al final si nos ponemos a la sombra también nos estamos protegiendo, pero estáis elaborando una crema que sea eficaz y más eficaz que las que tenemos actualmente, sino que también estáis haciendo ese guiño al medio ambiente. Nos estamos preocupando de pues, los animales, el mar, los peces, demás, pero también, por ejemplo, muchas veces los lagos de montaña, que son sitios paradisíacos con agua de glaciar que se están yendo al traste porque nos metemos en el agua con cremas solares que está cambiando todo el ecosistema. Es importante también esa concienciación de lo que es el entorno bio que nos rodea, ¿no? Que no vayamos a fastidiarlo e incordiarlo porque nosotros queramos estar expuestos al sol. Pero aprovecho que tenemos aquí para preguntarte, ¿qué podemos hacer para aprovechar bien estos efectos, esta prevención del sol a través de las cremas, o qué consejos podrías darnos? Y aprovechando que vamos a irnos todos pronto de vacaciones, que muchos elegiremos zonas de sol, porque en España tenemos sol por todos lados o fuera, ¿qué consejos podrías darnos en cuanto a las cremas, la exposición, alguna cosa que nos quieras decir? Sobre todo, el mayor consejo que se puede dar es el minimizar la exposición, porque sabemos que el sol es bueno, el sol es necesario para, por ejemplo, poder obtener la vitamina D, pero una exposición prolongada o en las horas de mayor índice puede ser un riesgo. Por tanto, hay muchas horas al día en las que hay sol. Podemos tomarlas no justo en las horas del mediodía, en las horas de mayor incidencia solar, porque es cuando el riesgo aumenta mucho. Una vez es el primer mensaje, el de minimizar el riesgo, el siguiente paso ya es, porque sabemos que pues, hay gente que trabaja en el exterior todo el día, es tener mucha conciencia, el sentido común. También tenemos gorras, tenemos toldos, siempre podemos minimizar esa exposición. Al final las cremas funcionan, las cremas nos protegen, pero siempre llega un punto en el que la crema deja de hacer tanto efecto y tenemos que volver a ponérnosla. Y realmente el mayor mensaje de prevención es el de minimizar la exposición. A partir de ahí, todas las cremas pueden ser buenas. Quizá podemos decir esto, ¿verdad? Aprovechar los rayos de sol cuando son menos nocivos a primeras horas del día y evitar estar más a la sombra o protegidos en los momentos en los que ese sol es más intenso. Sobre todo, ahora salimos todos de la oficina como cuando abren los toriles y nos vamos a las 12 de la mañana a la playa, al sol sin sombrilla. Vamos a intentar ponerle lo que tú dices, un poquito de sentido común. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Hemos conocido 3 proyectos que a mí la verdad que me encantan. Creo que son muy interesantes las líneas que estáis abordando. Entramos en un turno de preguntas por si alguien quisiera pues hacernos llegar a alguna de ellas. Y bueno, yo sí que querría, mientras tanto, si recibimos preguntas, rescatar un resultado que tuvimos hace ya unos cuantos años de un proyecto de la doctora Marisol Soengas, del equipo de Teresa, en el que Héctor también estabas participando en él, que eran que esa implicación, ese papel que tenían las proteínas MIDKIND. En aquel momento, desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, hicisteis un vídeo que a mí me gustaría compartir y luego, si os parece bien, Héctor y Teresa, podemos comentar. Espero que se escuche el sonido, si no, por favor, avisadme y a ver si consigo darle aquí al play o me voy a quedar con las ganas de enseñarlo. No, creo que lo voy a conseguir. A ver. Se está cargando. Se sigue cargando. Y si no, Héctor, ahí está. Creo que no tiene volumen. A ver. ¿No le estáis escuchando? No. Voy a pararlo. A ver, me dijeron que tenía que hacer esto, esto y esto. Venga, segundo intento. Y si no, os toca a vosotros contarlo. Así que esperemos que en esta ocasión funcione. Los tumores vuelven a Voy a volver al desarrollarse. principio, perdona. Ya va. ¿Sí? Ahora ya Venga. El cáncer de piel más agresivo y puede ser provocado por diversas causas. La principal característica de este cáncer es que un tumor de apenas milímetros de grosor puede hacer metástasis a múltiples órganos. El tratamiento inicial consiste en un procedimiento quirúrgico.
pero en muchos casos los tumores vuelven a desarrollarse, en parte debido a la detección tardía de la enfermedad y la resistencia a diferentes tratamientos. Esta metástasis tan agresiva es la causa de la elevada mortalidad de este cáncer. Para poder combatir el melanoma, es imprescindible conocer los mecanismos celulares que promueven la metástasis, así como poder predecir a qué tejidos va a propagarse. La prestigiosa revista Nature ha publicado un estudio realizado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el que se han generado modelos animales que permiten por primera vez la visualización del melanoma in vivo incluso antes de que la metástasis tenga lugar. Este sistema, llamado MetAlert, señala por luminiscencia las áreas del organismo que están preparadas para recibir células tumorales antes de que se produzca la metástasis. Permite diferenciar los tumores no agresivos de los agresivos y metastásicos. Con MetAlert, los investigadores han descubierto cómo las células del melanoma envían señales distantes que preparan el terreno donde se metastatizan antes de que incluso empiecen a emigrar a través del cuerpo. Las células tumorales también secretan proteínas para favorecer su entrada en los vasos linfáticos y viajar a través del cuerpo. Esta publicación del grupo Melanoma en el CENIO identifica nuevos conductores de metástasis, centrándose específicamente en la proteína llamada MITKINE. MITKINE puede representar un nuevo objetivo terapéutico porque su bloqueo inhibe las metástasis. La relevancia de MITKINE como un posible biomarcador tumoral se validó utilizando muestras humanas. Gracias a este sistema MetAlert, los investigadores serán capaces de detectar nuevos factores de riesgo, genes o nuevos medicamentos contra la metástasis. Bien, bueno, creo que el vídeo explica fenomenal cómo habéis descubierto y qué implicaciones puede tener el predecir o el saber dónde esa metástasis se va a producir. Entonces, Teresa, estás estudiando algo que hace unos cuantos años Héctor ya vio, cómo está avanzando toda esta investigación, cómo estáis ligados a través de los descubrimientos que vais teniendo y cómo vais avanzando y desarrollando más en las líneas gracias a los descubrimientos que tenéis que ayuda a que potencialmente se consigan otros. No sé si Héctor o Teresa. Teresa, Sí, si no, quieres, habla tú porque al final yo puedo luego dar mi visión también. Vale. No, que totalmente. Este vídeo se hizo varios años antes de mi incorporación al CENIO, pero fíjate cómo gracias a ese modelo yo he podido seguir trabajando. Las proteínas candidatas que estudié yo, SCINA7 y FABP5, también, también estamos descubriendo su potencial metastático gracias a este ratón MetAlert. Y es lo que tú decías, o sea, te permite saber, predecir dónde van a ir las células tumorales antes de que las propias células tumorales se muevan, solo por esas proteínas que secretan, como MITKINE y como las de mi proyecto. Y no solo secretan las proteínas al microambiente y a los vasos linfáticos, sino también por otras formas de movilizarse, ¿no? Que es la parte del doctor Peinado. Y yo puedo dar mi visión sobre todo la importancia, yo lo he dicho, ¿no? La metástasis, desgraciadamente, es un proceso ligado a la mortalidad del cáncer, entonces el tener un chivato, ¿no? Que es lo que es, el tener un modelo chivato de saber dónde se va a desarrollar la metástasis en un modelo animal, nos permite predecirla y saber dónde mirar antes de que se desarrolle. Desgraciadamente, ahora mismo en la clínica, cuando detectamos la metástasis ya se ha producido. No somos capaces de adelantarnos. Y ese es el objetivo básicamente del proyecto de Marisol, ¿no? Yo venía con el concepto nicho premetastásico con otras partículas, pero el concepto es adelantarte al modelo metastásico. Si lo consigues en modelos preclínicos, potencialmente puedes tener un biomarcador que te ayude a llevarlo a la clínica. Yo creo que es la relevancia de este proyecto. Gracias. Hablaríamos más sobre ello, pero nos llegan dos preguntas y ya estamos un poquito en el límite del tiempo, así que os voy a trasladar, ¿vale? Creo que esta, Víctor, nos puedes ayudar más tú. Estoy preocupada después de haber escuchado que la deficiencia actual de vitamina D se debe a que nos protegemos demasiado con los factores de protección solar. ¿Qué hay de cierto en este comentario? Nos preguntan. Se nos ha congelado Víctor.
Vale. No, espera, que Estás. es que había silenciado. ¿Me escucha, Vale. no? Sí. Sí, Has- o sea, real. Sí, lo he escuchado. Vale. Realmente el déficit de vitamina D no tiene por qué ser por la sobreprotección, porque realmente es lo que decía antes, tenemos muchas horas al día de sol y realmente sí que nos llega el sol, o sea, nos llega la calidad. Encima no son, o sea, ahora mismo creo que, o sea, no lo tengo muy claro, pero creo que no es tanto la radiación ultravioleta la que nos permite sintetizar la vitamina D en el cuerpo. Entonces, si nosotros nos protegemos de esta radiación ultravioleta, realmente seguimos recibiendo la radiación que sí que nos permite obtenerla. Entonces, no va tanto ligado a la sobreprotección. Ujú. Fenomenal. Yo creo que con esto hemos dado respuesta. Y última pregunta. Me gustaría preguntar también a ti, a Víctor, sobre las cremas solares. Hay tanta variedad en el mercado que es difícil saber la adecuada. Si podrías dar alguna recomendación sobre ingredientes o cuáles no deberíamos de seleccionar para, sobre todo, cremas solares infantiles. Ya, bueno, realmente en este tema sí que no podría ayudar porque no tengo tan claro cuáles. O sea, yo he dado algunos ejemplos que se ha visto que pueden ser peligrosos, pero en un principio todos estos problemas, sobre todo a nivel personal de las personas, es como a largo plazo. Pero realmente no sé decir cuáles son los que tienen mayor riesgo, los que menos, porque también hay algunos que, claro, no llevan tanto tiempo, entonces aún no se ha llegado a ver cuál es el riesgo. Además que también es verdad que vemos mucha variedad, pero muchas veces son los mismos compuestos, pero en diferentes marcas. Lo que cambia es la combinación cosmética que usan. Gracias, Víctor, por tu sinceridad y tu opinión. Bueno, llegamos ya a la hora del final. Creo que yo seguiría preguntando muchísimas cosas, sobre todo la parte de inmunoterapia y también de cremas solares, que de hecho ahora mismo me voy a ir a comprar una para este fin de semana, pero tenemos que llegar al final de este encuentro y tengo que despedirme de todos vosotros, pero no sin antes recordar una idea clave. La prevención sigue siendo nuestra mejor medicina y en algunos tipos de cáncer, como es el melanoma, puede marcar la gran diferencia. Es fundamental que adoptemos estos hábitos saludables, ya nos hemos comentado cuáles son, pero hacerlo desde la infancia, porque la piel tiene memoria y las agresiones del sol se van acumulando con el tiempo. Lo que hacemos hoy puede tener sus consecuencias el día de mañana, muchos años después. Con este encuentro hemos querido destacar el papel esencial de la investigación y gracias a ella no solo avanzamos en tratamientos más eficaces, sino también en cómo prevenir mejor, porque la ciencia es sin duda nuestra mejor aliada. Gracias por acompañarnos hoy, por vuestro interés, por ser parte activa y por vuestro compromiso con la salud y la investigación. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Gracias. Chao. Yo sigo aquí hasta que vosotros...